Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio a través de la carta a los Romanos. Vamos en el capítulo 12, ya llegamos al versículo 9. Esta mañana quiero platicar un poquito acerca de la transformación. No sé si han escuchado la palabra metamorfosis, ¿no? Generalmente cuando escuchamos una palabra como estas, pensamos a lo mejor en una película de extraterrestre, ¿no? O una película de superhéroes, en donde sufren como una transformación total y completa y tienen ahora nuevas capacidades y nuevos poderes, ¿no? Pero la naturaleza también nos enseña una metamorfosis muy interesante, ¿no? Y es la metamorfosis de la oruga a una mariposa. Y es interesante observar lo que sucede en este proceso porque marca un cambio radical en lo que era la oruga, y siempre podemos ver un antes y un después, completamente marcado, ¿no? Y la mariposa pues no puede regresar a ser oruga. Y hay muchas cosas que podemos aprender de esta ilustración, pero voy a resaltar algunas esta mañana, ¿no? Y lo primero es que no sucede, esta metamorfosis no sucede porque la oruga quiera, no de repente dice ya, soy mariposa y ya. Tiene que llevar a cabo un proceso, una transformación. Aunque dijera la oruga, yo me quiero poner alas, pues sigue siendo oruga, ¿no? Tiene que pasar este proceso de transformación, en donde se va a una ramita, ¿verdad? Se envuelve en su capullo, pasan cosas que no entendemos, ¿verdad? Cosas maravillosas, y de repente, ¡pum!, sale una mariposa padrísima. Y pasa un tiempo, tiene que ver todo este tipo de cosas que suceden, les recomiendo que lo investiguen, y sale una mariposa, una metamorfosis total. Lo interesante es que ya que sucede esta transformación, lo que antes hacía ya no lo puede hacer, ya no se puede arrastrar por las ramas ni por el piso, ya no puede comer como antes comía, tiene que comer de una forma distinta. Y algo muy curioso es que sus amigas orugas ya no la reconocen. Dicen, caray, ya no te ves como eras, ¿no? Es completamente distinto. Entonces, con esta ilustración quiero abordar el tema de esta mañana, porque hoy vamos a ver un poco más cómo se ve la vida de una persona transformada, cómo vivimos como una nueva criatura una vez que esta transformación ha sucedido, ¿no? Porque hemos estado viendo que nos tenemos que transformar por medio de la renovación del entendimiento. Y así como la oruga se vuelve mariposa, ¿no? Y veíamos hace unas semanas que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y es una nueva criatura, es una cosa completamente distinta. Entonces, acompáñenme a Romanos 12, versículo 9, y amén cuando lo tengan, por favor. Dice así: el amor se hace sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Ya está, ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta familia, Señor, en la que tú nos has puesto. Te damos gracias porque tenemos la posibilidad de alabarte juntos, Señor, de reunirnos libremente, de abrir tu palabra, de escudriñar tu escritura, Señor, lo que tú nos has revelado. Y Padre, esta mañana te pedimos que nuestro espíritu se conecte, Señor, con el tuyo, que nuestra mente se alinee con tu mente, Señor, que tu palabra tenga el efecto en nuestros corazones que tú quieres que tenga, Señor. Te pido por favor que podamos ver un antes de Cristo y un después de Cristo en nuestras vidas, Señor, que seamos verdaderos adoradores tuyos, Señor, que vivamos como esa nueva criatura que somos, Señor, y ayúdanos a verlo, a entenderlo y sobre todo, Señor, a creerlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Es curioso porque de repente veo la Biblia y veo que se repite y que se repite y se repite. Y digo, bueno, pues si Dios lo repite y si Pablo lo repite, pues yo también lo voy a repetir, ¿no? Porque pues hay que seguir el patrón. Y seguramente es porque lo necesitamos. Seguramente es porque no entendemos a la primera. Si pusieron atención en los testimonios de ayer, nos damos cuenta que no entendemos a la primera, ¿no?
A veces como que lo tienes que oír, y de repente dices, esto significa, y tú, sí, ¿no? Y Dios, pues sí, por eso te lo he dicho tantas veces. A veces nos tarda en caer el 20. Pero hemos estado viendo que todo el conocimiento que podamos tener no sirve de nada si no lo aplicamos, ¿no? Y veíamos cómo desde el capítulo 12 empieza a explicar cómo aplicar este conocimiento. ¿Para qué nos está explicando todo lo que nos explica Dios en Romanos del 1 al 11, verdad? Y esa transformación que Dios quiere de nosotros empieza renovando nuestro entendimiento, ¿no? Porque decía versículo 1, versículo 2, que debemos presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y decía que este es nuestro culto racional. Es el servicio que podemos hacer, ahora sí que a propósito, a Dios, ¿no? Esto es lo que hacemos de una forma voluntaria para servir a Dios, entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y decía además que no nos conformemos a este siglo, no tomemos la misma forma que el mundo quiere que tomemos, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y esto es bien importante porque quiere decir que no pienses como pensabas antes. La transformación no sucede a menos de que renovemos nuestro entendimiento. Porque entonces ahora sí, todo lo que hemos recibido es de Dios y es para Dios, es para darle fruto a Dios. Somos parte de un cuerpo, ¿no? Y ese cuerpo está destinado a hacer cosas para Dios. Estamos aquí para rendirle fruto a Dios. Entonces, en pocas palabras, no estás aquí para servirte a ti. ¿Amén? Eso es lo que hemos visto hasta el momento. Espero que sigamos la misma línea, el mismo canal de lo que Dios nos está diciendo. Entonces, lo que quiero recalcar esta mañana es que sin una renovación del entendimiento no hay una transformación. O sea, si tú no cambias tu forma de pensar, no vas a poder sufrir esta transformación que Dios quiere que suframos, ¿no? Si la oruga no se mete al capullo, ¿no? Y no deja de ser lo que era antes, y no se transforma dentro del capullo, no va a poder salir como mariposa. Y muchas veces nos da miedo este proceso. Entonces, si tú le crees a Dios, si tú crees lo que Él dice, ¿no? Eres hijo de Dios porque has creído en Jesucristo, eres una nueva criatura. ¿Amén? Entonces vamos a ver cómo vive esta nueva criatura. Vamos a ver qué características tiene. Porque dice, las cosas viejas pasaron. O sea, ya lo de atrás ya no te arrastres, ya no eres oruga. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo se ven estas cosas nuevas? ¿Cuál es la evidencia de que ha habido una transformación? ¿Cómo se ve en nuestras vidas esta transformación que efectivamente se debe de ver? Si ustedes tienen ahí en sus Biblias, arriba del capítulo 12, muchos como que les meten títulos ahí. Esos son títulos humanos. Eso no es palabra de Dios, ¿verdad? Eso es un título que alguien le puso. Y en algunos de sus Biblias a lo mejor dice deberes cristianos. ¿Dice eso o no? Sí. En varios dice eso. Lo importante es entender que lo que viene a continuación en el capítulo 12 no es un checklist, no es una lista de cosas que tú puedes hacer, ¿no? Porque ahí dice que son los deberes cristianos, entonces debemos hacer estas cosas, porque es lo mismo que si nos imagináramos a la oruga haciendo un checklist. La oruga un día amanece y dice, quiero ser mariposa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que tener alas, perfecto, entonces va a Walmart, se pone unas alas, ¿no? Y lo dice, ¿qué más tengo que hacer? Tengo que enflacar. Porque si ves la mariposa está un poco más delgada que la oruga. Entonces dice, ok, voy a enflacar. ¿Qué más? Pues ahora tengo que comer con popote, ¿no? Porque las orugas muerden así las hojitas y las mariposas tienen como un popote para las flores, ¿no? Entonces, ok, compra un popote. ¿Te imaginas a la oruga así? Y la oruga en su mente dice, ya, soy mariposa. Porque pues parece, porque está haciendo, porque está disfrazada de mariposa. Pero no es cierto. O sea, los deberes cristianos no es algo que podemos hacer nosotros para parecer cristianos. O sea, tiene que llevarse a cabo la transformación para que en realidad seas esta nueva criatura. Seas lo que Dios quiere. No es suficiente con parecer, ¿no? Porque es algo que podemos fingir. Podemos engañarnos a nosotros mismos y decir, pues parezco cristiano. ¿Por qué? Pues porque voy los domingos, porque aplaudo, ¿verdad? Hago así como que soy. ¿Qué más hacen los cristianos? Bueno, pues cantan. ¿Qué más? Pues ya con eso. Creo que es suficiente. Parezco cristiano. Pero esto no es algo que se pueda fingir.
Por eso el versículo 9 de esta mañana comienza diciendo: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Esto es una instrucción que Dios nos da, ¿no? Porque está diciendo el amor sea sin fingimiento y nos dice amaos los unos a los otros. Entonces me impresiona esto porque entonces quiere decir que sí podemos amar con fingimiento. Está diciendo no lo hagan así, no sean fingidos. O sea, no finjas que amas, sino ama. El amor sea sin fingimiento. Entonces dices, caray, vamos a ver cómo estamos amando, porque sin fingimiento significa actuando, como un actor, ¿no? Alguien puede estar fingiendo que es otra persona y eso se llama actuación. La palabra fingimiento significa sin actuar. Lo contrario es genuino. O sea, tienes que amar de una forma genuino, ¿ok? Entonces no solamente el chiste es amar actuando como que amas. Hermano, ¿cómo estás? ¿Verdad? Te amo, hermano. Sí, como no. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia de este amor fingido. Y acompáñenme a Mateo 26. Son unos pasajes que pues, nos impresiona que haya pasado en realidad. Tenemos a un discípulo de Jesús que fue escogido por Jesús, que estuvo con él más de 3 años, que estuvo haciendo maravillas, estuvo viendo las maravillas de Jesús, estuvo con él 3 años y medio, y de repente dice, ya estuvo bueno, ya me harté de estar de hippie con este señor, ¿no? Yo necesito más lana. Entonces va y lo vende, y dice, ¿qué me dan, verdad? Si yo les entrego a Jesús. Y dice, pues 30 piezas de plata, perfecto, entonces ahí va. Entonces dice el pasaje, ¿verdad? Versículo 49, dice, y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron, y ya sabemos cómo acaba la historia. Pero llega y salve maestro, ¿verdad? Le está diciendo lo que es, le está diciendo cosas bonitas y le besó. Y dice, ¿sí para qué hizo eso? Para entregar a Jesús. Pues claramente sí podemos amar con fingimiento, ¿no? Este Judas, pues obviamente amó más al dinero que a Cristo. Amó más lo que le podían dar que todo lo que podía hacer con Cristo. Tiró por la borda, como decimos, ¿no? Todo el ministerio, todos los encargos que Jesús les había hecho. Y dijo, no, yo ya me harté, necesito lana, algo que se sienta rápido en mi bolsa. Y es interesante que no estaba controlado por Dios, ¿verdad? La Biblia nos dice por quién estaba controlado. Y la evidencia de eso fue que prefirió el dinero por encima de Jesús. Ahora, si vemos cuál es el amor genuino, vamos a ver un contraste en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 14. Y amén cuando lo tengan también. Dice así, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Me encanta porque Jesús obviamente es el ejemplo máximo de amor. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y dice aquí, ¿no? Que, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. No hay una forma más clara de ver el amor que alguien ponga su vida por los demás. Y ese ejemplo de Cristo lo tenemos que seguir nosotros, porque dice, así nosotros, ¿verdad? Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ese amor genuino hace lo mismo.
Si entendemos la forma en la que Dios nos ha amado, si entendemos su amor, vamos a hacer lo mismo y vamos a amar a los hermanos. Por eso nuestro pasaje esta mañana dice que nos debemos amar con amor fraternal. Ese amor de hermanos, porque tenemos el mismo Padre. Pero es algo curioso porque, no amas a tus hermanos simplemente porque son hermanos. Estoy hablando de los de carne. Ay, sí, ya nada más porque es hijo de mi papá y de mi mamá, ya lo tengo que amar. No, hombre, es difícil. Es difícil, la verdad. Pero regresamos al ejemplo de Cristo. Cristo nos amó a pesar de nuestros defectos, ¿sí o no? ¿Cristo nos amó por ser perfectos? Claro que no. Cristo nos amó por su amor, simplemente porque sí, por su misericordia, no porque nos lo hayamos ganado. Y así también nosotros debemos amar a los hermanos. Acompáñenme a 1 Pedro capítulo 4. 1 Pedro 4, 8. ¿Amén? Dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor. Pongan atención a esa palabra ferviente porque ahorita vamos a regresar a ella. Ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor de Dios hacia nosotros cubrió multitud de pecados, ¿sí o no? El amor entre nosotros debe ser igual. Debemos de cubrir con el amor de Dios los pecados de los demás, las ofensas de los demás. Mis hermanos aquí presentes, ¿son perfectos? Por supuesto que no. ¿Yo mismo? No, claro que no. Por supuesto que no somos perfectos, pero eso no es pretexto para que no nos amemos. No, es que ese hermano es bien difícil de amar. Pues sí, claro, yo también. Y Cristo me amó. ¿Ok? Entonces es interesante vernos como Dios nos ve. Cuando Dios nos ve a cada uno de nosotros, no ve a un pecador, perdido. Ve la sangre de Cristo. Cuando Dios nos ve a nosotros, ve a su Hijo y nos ama de la misma forma que a su Hijo. Y ese es el mismo concepto que debemos de tener entre nosotros. Cuando yo veo a cada uno de ustedes, debo ver a Cristo. ¿No sería más fácil amarnos si viéramos a Cristo? ¿No sería más fácil servirnos entre nosotros si estuviéramos viendo a Cristo? Porque lo que nos hacemos entre nosotros es como si se lo hiciéramos a Cristo. Entonces, ¿qué harías? ¿Cómo servirías? ¿Cómo amarías si estuviera Cristo aquí presente? ¿No? Porque los escuché cantando ahorita, padrísimo. No, y Señor, y padrísimo, ok. Si eso en verdad lo crees, y cada uno de los que estamos aquí, Cristo nos salvó, pues deberíamos ser capaces de ver a Cristo. Y dices, órale, así como Él me salvó a mí, pues también decidió salvarlos a ustedes. Y dices, órale, eso tiene que subir un poco el valor que cada uno de ustedes tienen ante mis ojos, ante mi forma de verlos. Si Cristo te salvó, órale, pues eres una persona súper valiosa. Por eso dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, y en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. ¿Qué valor te voy a dar si Cristo murió por ti? ¿Cómo te debo ver como hermano en Cristo, no? Si tú estás cubierto por la sangre de Cristo. ¿Te imaginas el valor que nos daríamos unos a otros si viéramos a Cristo entre nosotros? Por eso dice que nos debemos de preferir. En honra, tienen mucha mayor honra que cualquier otra persona porque Cristo te salvó. Por eso nos debemos de preferir entre nosotros. Por eso debería ser mucho más fácil servirnos entre nosotros. Y algo que vimos, ¿no? Cuando estudiamos Juan, en el capítulo 13, versículo 34, es algo que hay que repetir y repetir y repetir. Hasta que no sé si lo entendamos o que lo creamos. Juan 13, 34, amén, cuando lo tengan. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No sé si no magnificamos o no entendemos lo que significa que somos hermanos en Cristo. Significa que Cristo murió por ti, que Cristo murió por mí, que somos hermanos en Cristo, que somos hijos
de Dios. Decimos, así como Dios nos amó y nos dio a Cristo y nos hizo una familia, así nos debemos ver entre nosotros. Dice que esto es lo que nos debe diferenciar. Así es, por esta característica es lo que el mundo tiene que saber, que somos hijos de Dios, porque nos amamos de una forma espectacular entre nosotros. Si nos amáramos unos a otros como Cristo nos amó, ¿a poco no sería de llamar la atención? ¿A poco no notaría todo el mundo que aquí hay algo diferente? Aquí se siente un amor distinto. Pues claro, porque Cristo murió por mi hermano, es la cosa más valiosa que yo tengo, ¿verdad? Mi familia. Pues que si Cristo decidió morir por él, por ella, pues o sea, los va a tratar como la cosa más valiosa que Dios nos ha dado. ¿Sí o no? Y aparte esto es algo que a lo mejor les digo que no magnificamos porque, o sea, somos hermanos por la eternidad. Esto es para siempre. Para siempre. Entonces, como cuando pensamos en el amor, no es como un sacrificio que estamos haciendo. A ver, no, velo de una forma distinta. Estás amando a Cristo cuando amas a alguien más. Primera Juan, toda la carta de Primera Juan es bastante amorosa, si la han leído. Es muy interesante porque es el discípulo amado, ¿no? Él sintió de primera mano el amor de Dios y dice, híjole, es que yo quiero que los demás sientan lo que yo sentí. Porque se me hace muy curioso que Juan habla tanto del amor y era el discípulo amado. Dice 1 Juan 4:20, amén. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, pues es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Es una sugerencia de Dios? No, claro que no. Es una ordenanza, es un mandamiento. Tenemos este mandamiento: amar a nuestros hermanos. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios y no amas a tu hermano, verdad? Entonces, muchas veces escuchamos estas frases, ¿no?, como pegajosas y con buenas intenciones, que dicen, es que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. ¿Han escuchado frases así? ¿Es sustantivo o qué? ¿No es verbo, es sustantivo? ¿Cómo dice la canción? O sea, todas estas frases dicen, ok, está bien. O sea, son personas tratando de explicar lo que es el amor y muchas veces sí tienen elementos verdaderos al respecto. Pero si estamos renovando el entendimiento, si estamos pensando como Dios piensa, debemos ajustar nuestra opinión a lo que Dios nos dice. ¿Y qué nos dice la Biblia? Ahí mismo en 1 Juan 4, unos versículos antes, el versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Dices, Dios es amor. La definición de la Biblia es que Dios es amor. Y a lo mejor por eso nos cuesta tanto trabajo amar. Porque estamos haciéndolo en nuestras fuerzas, estamos queriendo hacer un verbo, estamos queriendo hacer, tomar decisiones, etc. Y la Biblia nos dice que Dios es amor. Entonces yo no soy amor, entonces ¿cómo voy a poder amar? Es algo imposible, a menos de que estemos controlados por Dios. O sea, ese mandamiento de amar es interesante porque es un mandamiento imposible, a menos de que estés controlado por Dios. A menos de que te dejes controlar por Dios, porque Dios es amor. Y a veces suena complicado este tipo de cosas porque como que no lo entendemos, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a aprender algo y ¡pum!, lo haces y ya. No, nos suena complicado, pero es lo que dice la Biblia. Y muchas veces nos molestamos porque Dios nos pide a cada rato que hagamos cosas imposibles. Pero pues lo intentamos porque queremos agradar a Dios, lo intentamos y no lo logramos y nos frustra. Porque es que es imposible, entonces ¿para qué me lo pide? No, y empezamos a hacer berrinche. Pero eso es parte del plan de Dios. Eso es parte del plan de Dios, que te dice, haz esto. Y tú ahí vas y lo intentas y fracasas y dices, pues no puedo. ¿Ya ves? Es lo mismo que hizo con la ley. La ley la puso de una forma que fuera imposible de cumplir para que la gente pudiera llegar a Dios. Para que dijeran, no, yo no puedo ser suficientemente puro, suficientemente santo para merecerme estar delante de Dios.
Y Dios dice, ok, ya entendiste. Entonces, así es como llegaban a Cristo, a la necesidad de un Salvador, porque no podían cumplir la ley. Entonces lo mismo pasa con nosotros, porque nosotros no cumplimos la ley, pero tenemos muchos mandamientos. Hay muchos mandamientos que Dios nos ha dicho que tenemos que cumplir, pero dices, híjole, pero pues no puedo. Entonces el chiste no es que te frustres, sino que te rindas a Él y digas, caray, es que esto no se puede a menos de que estén por completo controlado por Dios. Exacto, ese era el chiste. Entonces si Él te lo dice, es que sí se puede, pero lo tienes que hacer como Él te dice que lo hagas, no en tus fuerzas. Solo si te controla Dios puedes amar. Entonces muchas veces pensamos, bueno, ¿qué está jugando Dios? ¿O está haciéndonos sufrir? ¿O por qué es así con nosotros? ¿No? ¿Por qué nos dice que hagamos cosas imposibles? Quiero que regresemos a Romanos 12, al versículo 1. Porque aquí Dios nos muestra su intención. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es lo que es vuestro culto racional, ¿no? Te tienes que morir, tienes que entregar tu cuerpo para Dios. Y luego dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero como ignoramos el versículo 1 y queremos hacer lo que Dios nos dice a nuestra manera, pues no puedes, porque tú empiezas entregándote a su control, muriendo a ti mismo, entregando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Para qué? Para que te transformes, sucede esta metamorfosis por la renovación de tu entendimiento y puedas entonces comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero es que nos brincamos los versículos. Decimos, a ver, no, a mí, barajémela más lento, yo quiero hacer un checklist. No puedes hacer un checklist, oruguita. No puedes simplemente hacer ciertas cosas y que parezcas, tienes que ser. Y a menos de que te entregues en control de Dios, no puedes amar. Entonces, experimentar el inmenso amor de Dios hacia nosotros es algo espectacular, amén. Pero Dios quiere que tú experimentes lo mismo que Él. Lo mismo que Él experimenta cuando ama a personas imperfectas, Él quiere que nosotros también lo experimentemos. Que amemos como Él ama. Él quiere que experimentemos lo mismo que Él siente. Y nuestro deber es esparcir precisamente ese amor, contagiarlo a otras personas, amar como Dios nos amó. Por eso decía, en hecho y en verdad. Como dice Santiago, ¿verdad? Si ves a tu hermano que tiene necesidad, le dices, voy a orar por ti, hermano, ve en paz. Dices, no, pues mejor dale algo para que se tape, ¿no? Dale algo para que coma. En hecho y en verdad. Por si tienes alguna duda de qué significa amar de a de veras. Dios no dijo, pues, ojalá encuentren la paz, ¿verdad? Ojalá encuentren el amor, y el perdón. Y todos, ¿cómo? ¿No? Así, sufriendo. No. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo. Que dio a Jesús para que muriera por nosotros. Para que todo el que Él cree en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si entendemos esto, la forma más clara de llevarle amor a las demás personas, pues es llevarlos a Cristo, ¿no? Si no conocen a Cristo, la forma más clara de amarlos es llevarles a Cristo, porque es lo que Dios hizo. Y si estamos hablando entre hermanos, pues la forma más clara es ser como Cristo, servirlos como Cristo, amarlos como Cristo nos amó a nosotros, para que sientan lo mismo, para que sintamos ese mismo amor que nosotros hemos sentido que Dios nos ha dado. ¿A poco no tiene más sentido así? Y es que Dios es espectacular y sus planes son increíbles. Si no haces lo que Él te dice, como Él lo dice, no puedes comprobar cuál es su buena voluntad agradable y perfecta. Y acabas frustrado, acabas cansado, acabas desgastado del ministerio. Y es que esto está muy difícil. No está muy difícil, hermanos, es imposible. Es literalmente imposible el ministerio si lo haces en tus fuerzas. Es imposible la vida si no la vives como Dios quiere que la vivas. Por eso te dice, transfórmate, renueva tu entendimiento, cambia tu entendimiento para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y sigue diciendo nuestro pasaje esta mañana,
En el versículo 9 dice que el amor sea sin fingimiento. Para amar de veras tenemos que estar controlados por Dios. Pero luego te dice aborreced lo malo y seguid lo bueno. Y dices, bueno, a ver, ¿cómo nos zafamos de esta, verdad? O sea, bueno, empiezas a intelectualizar las cosas y dices, bueno, ¿qué significa aborrecer, no? ¿O qué significa lo malo? Define lo malo, porque para ti es una cosa, para mí es otra, y pues depende, ¿no? Y no nos dice, pues, tolera lo malo, o trata de esquivar lo malo, ¿no? Te dice que lo debes de aborrecer. Entonces, debemos empezar por diferenciar qué es lo bueno y qué es lo malo. Obviamente, desde el punto de vista de Dios. ¿Y qué postura tenemos ante lo bueno y ante lo malo? Porque muchas veces no tenemos la misma opinión de lo que es bueno y de lo que es malo, y tampoco no tenemos una postura correcta en nuestro corazón hacia lo bueno y hacia lo malo. Porque algo que Dios dice que está mal, nosotros decimos, bueno, pero a mí no me afecta tanto. Interesante, ¿verdad? La definición de malo en la Biblia significa dañino, significa malvado, y en última instancia significa sin valor. Entonces estás diciendo aborrece lo dañino, aborrece lo malvado, aborrece lo que no tiene valor. Y luego te dice que sigas lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo honorable, lo recto, lo útil y lo benéfico. Aborrece una cosa y sigue la otra. Entonces dices, ok, bueno, entonces, ¿ahora qué significa aborrecer? Aborrecer significa tenerle un desagrado absoluto, detestar por completo. Escuchen bien. Y la última me llamó la atención, dice tenerle horror. ¿No? Entonces pensé, a ver, ¿qué tenemos? O sea, ¿a qué le tenemos horror? O sea, piensa en algo que tú evitarías a toda costa. Algo que te dé horror, ¿no? Yo pensé en la casa abandonada, esa que se movían cosas y que nadie quería entrar a esa casa, ¿no? En el final de la cuadra. Piensas en las películas de miedo, esa casa abandonada en la esquina que pasa y hasta pasa rápido, ¿no? Porque le tienes horror. Dice, lo voy a evitar a toda costa. Eso es aborrecer. Ese es el sentimiento que debemos tener hacia lo malo. Y no según tu definición, sino lo malo según la definición de Dios. A lo que es dañino, a lo que es malvado y a lo que no tiene valor. Pero nos dice seguir lo bueno. Y dices, ¿cómo sigues lo bueno? ¿Qué significa seguir? Seguir significa pegamento. Dices, ¿cómo pegamento? O sea, la palabra significa pegamento. Estar pegado, unido, inseparado. ¿Ok? Entonces, así es como tenemos que tener nuestro corazón hacia lo bueno. Pegarte, unirte a lo que es benéfico, a lo que es útil, a lo que es recto, a lo que es honorable. En pocas palabras, debemos pensar igual que Dios. Debemos opinar lo mismo que Dios opina sobre todas las cosas. Por eso estamos renovando nuestro entendimiento. Decir, ya no quiero pensar como antes, quiero pensar como ¿quién? Como Dios. Entonces, por eso Dios nos da la palabra de Dios, por eso nos dio su Biblia, para que pensemos igual que Él. Porque todos estos pasajes no son palabras bonitas, hermanos. No son así como que, ay, qué lindo, ¿no? Qué bonito este pasaje, siempre me ha gustado mucho. Sino que es lo que Dios dijo. Entonces, mi pregunta es, ¿lo creemos en verdad o no? Le voy a poner aquí unos salmos de personas que más o menos entendieron lo que estamos viendo. Lo que es bueno, yo quiero estar pegado a lo que es bueno. Lo que es malo, no quiero tener nada que ver con lo que es malo. Y es curioso que muchos salmos hablan de los mandamientos, ¿no? Normalmente pensamos en los mandamientos del Antiguo Testamento y pensamos en gente esclavizada. Y dices, no, espérate, porque el mandamiento de Dios te revela lo que le gusta y lo que no. Te revela lo que es bueno y lo que no. Lo que es bueno, lo que es malo. Y la palabra de Dios siempre ha tenido un efecto de transformación en las personas que ponen atención. Por eso, hermanos, es tan importante poner atención. ¿Qué dice el primer Salmo? 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto no hago caso. No. Por tanto me los ignoro. No, el chiste es que tenga un efecto en nosotros los mandamientos de Dios. Por tanto he aborrecido, así, tengo pavor a todo camino de mentira.
Salmo 97:10. Dice: los que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Entonces, pues, ¿no? ¿Amas a Dios o aborreces a Dios? ¿Amas a Dios? Aborreces el mal. Esa es la ecuación correcta. Si amas a Dios, debes aborrecer el mal. Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. La misma palabra, aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Escuela dominical: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. ¿Lo han oído o no? Pues yo también. Justo igualito. Aborrezco todas esas cosas. ¿Por qué? Pues porque Dios las aborrece. Yo también. Es el chiste, que lo que Dios nos dice, alineemos nuestra opinión a Él. Por eso cuando dice renovemos nuestro entendimiento, significa cambiar de opinión. Cambiar de opinión. Y ese es un tema verdaderamente complicado. O sea, cambiar de opinión en el mundo normal es un tema bien complicado. ¿Por qué? Porque tenemos una relación muy personal, muy íntima con nuestras opiniones y nuestras creencias. O sea, hasta cierto punto nuestras opiniones, nuestras creencias forman parte de lo que creemos nosotros que somos. Forman parte de nuestra identidad. O sea, yo soy de los que creen esto, por lo tanto vivo de esta forma y es parte de tu identidad lo que tú crees. Entonces, cambiar nuestra opinión es cambiar nuestra identidad. Y a veces nos cuesta trabajo. Porque ¿cómo ya no voy a ser el ingeniero? ¿Cómo ya no voy a ser el esposo, el amigo, el jefe? O sea, es tu identidad. Por eso en Discipulado 1 hablamos mucho de que nuestra identidad debe ser Cristo. Tratamos de establecer al discípulo en su identidad con Dios. ¿Quién es? Hijo de Dios. Ya después tienes otras cosas, ¿no? Otras cosas que de todas maneras Dios te ha dado. Pero esas no son tu identidad. Y muchas veces nuestras opiniones forman nuestra identidad. Entonces debemos cambiar esa opinión. Debemos cambiar nuestra forma de pensar. Renovar el entendimiento. Entonces, ¿cómo sucede esto? No, ustedes métanse a Google y pónganle: ¿cómo le hago para que una persona cambie de opinión? ¿No? Porque pues todos queremos convencer a los demás de ciertas cosas. Entonces, ¿cómo le hago a una persona para que cambie de opinión? Y te dice Google: híjole, es bien complicado, ¿no? Pero los expertos, todos coinciden en que la forma más fácil de ayudar a cambiar de opinión a una persona es por medio del amor. Dices: órale, es gente que no tiene nada que ver con la Biblia, ¿eh? Y te dicen: la forma más fácil es mostrar un interés genuino en la persona para que entienda por qué quieres que cambie de opinión. No porque, oye, esto te está haciendo daño, ¿no? Así de, ¿tú qué vas a saber, no? Entonces, si tú amas a una persona, es un buen punto de partida para cambiar de opinión, para ayudarle a cambiar de opinión. Entonces, otra forma en la que la gente cambia de opinión es teniendo una muy mala experiencia, ¿no? Decides hacer algo porque esta es tu opinión y cuájatela, ¿no? La riegas completamente. Entonces esa mala experiencia dice: híjole, pues a lo mejor esto que creo no estoy tan en lo correcto. A lo mejor empieza a dudar en las cosas que cree por esta mala experiencia y se abren un poquito nuevas opciones. Entonces, por eso cuando amas a una persona que está pasando por un mal momento y te acercas claramente en amor, ¿no? Y le compartes lo bueno, a lo mejor esa persona lo considera. Muchos de nosotros no nos funciona el amor, nos funcionan los golpes, ¿no? Y hasta que no te das un parezazo, ¿verdad? Dices: ah, caray, creo que por ahí no iba. El camino que yo pensé que era por ahí no es. Y ya que te topas con pared y te estás sobando la cabeza, dices: bueno, ¿ahora para dónde le doy? Y ahí es cuando entra la persona que te ama y te dice: mira, esto es lo bueno. Y dices: híjole, esto que me está diciendo, ¿será o no será? Por eso es tan importante que lo bueno venga acompañado de un testimonio, de que le muestres a las personas que lo que estás diciendo efectivamente funciona, que lo que estás diciendo efectivamente lo vives. Viene acompañado de una vida pegada, unida a lo bueno. No sé si tiene sentido o no. Y este tipo de análisis lo podemos hacer con cada frase, con cada versículo de la Biblia. Podemos decir: a ver, ¿qué me está queriendo decir Dios aquí? O sea, ¿qué opino yo al respecto?
O para mí esto es otra cosa, ¿no? O para mí yo tengo otro tipo de opinión. Cuando desmenuzamos la Biblia con la intención de cambiar de opinión, o sea, tú cuando abres tu Biblia dices, ya leí mi Biblia, la cierras, palomita, ya cumplí, o te acercas a la palabra de Dios y dices, Señor, a ver, quiero que me muestres qué opiniones equivocadas tengo esta mañana, ¿verdad? Entonces quiero que me enseñes algo o sea, que me lo muestres. Y de repente lees algo y dices, caray, o sea, ¿sí opino igual que Dios o no? Porque me está diciendo que me voy a estampar con esa pared. No, yo quiero ver a ver si me estampo. Pasa, caray, pues sí, cierto. Entonces ahora sí vas a la Biblia y dices, Señor, muéstrame, porque va otro frentazo que me doy esta semana, ¿no? Así nos debemos de acercar. Entonces, con esta actitud, regresamos a nuestro pasaje esta mañana, y dice que, el versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y otra vez, ¿no? Sacas tu cachucha de pretextos, y dice, en lo que requiere diligencia. ¿Según quién? Pues según Dios, obviamente. O sea, cuando estás leyendo la Biblia, pues te dicen lo que requiere diligencia. No, pues ¿qué requiere diligencia, no? Porque sí somos diligentes en muchas cosas. ¿Están de acuerdo? O sea, todos los que estamos aquí somos diligentes en muchas cosas. La pregunta es si somos diligentes en lo que requiere diligencia o no. Porque hay muchas personas bien diligentes en dormir. Hay muchas personas bien diligentes en ver su serie. Entonces la pierden, ¿no? Y hasta que no la acaban y se echan resúmenes y toman apuntes de los nombres, ¿verdad? Para que no se pierdan el hilo de la historia, son muy diligentes. Entonces el problema es que muchas veces somos diligentes en lo que no importa y somos perezosos en lo que sí importa. Y eso es algo que nos debe de calar. Porque la diligencia no solo es ser diligente, es una cualidad y todo el mundo la aplaudimos, pero dice la Biblia, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Según lo que Dios dice, no según lo que nosotros queremos. Y dice fervientes en el espíritu. Entonces otra vez, vamos a renovar el entendimiento. Tú no puedes ser diligente en algo y no puedes ser sobre todo ferviente. No sé si saben lo que significa. La palabra fervor es como hervir el agua. O sea, cuando eres ferviente es como, pero con todo, ¿no? Y lo opuesto del fervor, pues es la pereza. Entonces imagínate una olla hirviendo, burbujeando, así con un escándalo de burbujas y un cubo de hielo en el congelador. ¿Quién tiene más fervor? Pues obviamente la olla. Entonces, si tú piensas en ferviente y en un perezoso, piensa en agua hervida y un cubo de hielo. Pues tú no puedes ser ferviente en algo que no te importa. O sea, es imposible servir a Dios diligentemente y fervientemente a menos de que a ti te importe lo mismo que le importa a Dios. En lo que requiere diligencia desde el punto de vista de Dios, entonces ahora sí, vas a ser ferviente, vas a ser diligente. ¿Cómo haces las cosas tú? Porque muchas veces cuando haces algo para ti mismo, pues tienes como este fervor, tienes estas ganas que no sabes ni cómo, pero te despiertas temprano y haces una serie de cosas porque te importa. Pero ¿por qué se apaga el amor? ¿Por qué se acaba el fervor? ¿No? Porque todos hablamos del el primer amor hacia Dios, pero ¿por qué se apaga? Es algo curioso, no es por el tiempo. No tienes que renovar la chispa, no, es bien interesante porque la Biblia te lo dice. Mateo 24, versículo 11, nos da una pista. Una pista del final de los tiempos, ¿ok? Amén, 24:11. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Digo, qué interesante que en el final de los tiempos se van a levantar falsos profetas y muchos van a ser engañados por ellos. Y dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará.
Entonces yo creo que si esto es verdad para el mundo, también es verdad para nuestras vidas. Si tú empiezas a escuchar otras cosas, si tú te empiezas a dejar llevar por la mentira, si tú te dejas engañar por falsos maestros, alguien que no es Cristo, alguien que no es la palabra de Dios, vas a caer en esto. Y se va a empezar a multiplicar la maldad en tu vida. Y si se multiplica la maldad en tu vida, se va a apagar el amor. Y no tiene que ser algo súper malo, simplemente algo tan claro como el egoísmo. El egoísmo es maldad, porque estás pensando en ti en vez de pensar en los demás. Y si piensas más en ti, pues ¿cómo vas a amar a los demás? Entonces es el tipo de pasajes que dices, a ver, ¿yo por qué no amo a los hermanos? Pues a ver, vamos a analizar. A lo mejor está aumentándose la maldad en tu vida. O a lo mejor estás escuchando falsos maestros. Alguien que no es Dios, le estás haciendo caso. Y estás buscando consejo de alguien que no es Dios. Entonces cuando la Biblia nos dice que si sirves a otros, estás sirviendo a Dios, ¿no? Si amas a otros, estás amando a Dios. Todas estas conexiones, pues obviamente si no te importan los demás, pues no los vas a amar. Si no te importa la gente, estoy hablando de hermanos en Cristo o inconversos, si no amas el mundo como Dios amó al mundo, pues obviamente no vas a poder ser ferviente en el servicio. Obviamente no vas a tener este fervor de servir a Dios. Entonces cuando estamos leyendo este tipo de pasajes como el de Romanos, que nos llaman a la acción, o sea, es importante que vayamos conectando los puntos y no nos brinquemos alguno, porque si los brincamos alguno ya no funciona. Entonces, si tú aborreces lo malo, o sea, efectivamente opinas que cualquier cosa que me aleje de Dios es lo peor. O sea, lo aborrezco, lo evito a toda costa, perfecto. Y si tú sigues lo bueno, es decir, te pegas, te unes, no te puedes separar de todo lo que te acerca a Dios, amén. Si tú te dejas controlar por Dios, entonces vas a poder amar a los demás. Si vas a amar a los demás, entonces los vas a servir con todo el gusto del mundo. Porque si sirves a los demás, como dijo Cristo, lo estás sirviendo a Él mismo. Si tú le das un vaso de agua a uno de estos, es como si me lo dieras a mí. Pues excelente. Entonces no le mantienes ahí una cuenta, ¿verdad? De todas las cosas que hago por ustedes y aquí entonces me debe fulano y me debe sutano. Sino que lo estoy haciendo para Cristo. Y tú lo puedes ver o no, pero nos debemos amar unos a otros como si estuviéramos amando a Cristo. Pero ven cómo todo está conectado, cómo todo va concatenado, ¿no? Y hablando de la mariposa, ¿no? Y de la oruga, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22, lo resume muy bien. Resume todo esto que estamos viendo, de esta transformación que Dios quiere que tengamos. 1 Pedro 1:22, amén. Dice así: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Dices, a ver, pues ahí está el resumen. Ahí está el resumen de hoy, porque todo empieza con la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Pero dice que debe haber una evidencia de que eres una persona transformada. Así como hay evidencia de que una oruga ya no es oruga, sino que es mariposa, claramente ya no es una oruga. O sea, hay evidencia clara de que pasó esta transformación. Y es lo mismo que debe pasar en nosotros, porque ahora no venimos de una simiente incorruptible, no es algo que nosotros podamos hacer en nuestra naturaleza, sino que es algo de nuestra nueva naturaleza, una simiente incorruptible. Y dice aquí que hemos sido purificados porque hemos obedecido a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Entonces, en verdad, amándonos unos a otros es evidencia de que esta transformación está sucediendo. De que estamos obedeciendo a Dios es una evidencia de que estamos siendo transformados, ¿verdad? De que ya parecemos esta nueva criatura y no simplemente sabemos lo que o cómo se ve una nueva criatura.
Y esto es algo que todos debemos querer, no solo en nosotros mismos, sino en los demás. Es algo que todos debemos añorar. Decir, es que no sabes lo increíble que es volar. No sabes lo increíble que es esta transformación que Dios ha hecho en mí. ¿Sí o no? Entonces, te invito a la transformación y todo, no, pues no sé, no me convence. A mí sí me gusta arrastrarme, sí me gusta comer hojas. No, no sabes lo que estás diciendo. O sea, es algo que debemos creerle a Dios. O sea, y también debemos de decir, no, o sea, esa es una oruguita disfrazada. No es lo mismo. No, sí, yo tengo alas y mi popotito aquí. No es lo mismo. Es algo que entre nosotros también debemos añorar, que todos pasemos esta transformación, porque es lo que Dios quiere. Si tú nunca habías escuchado el mensaje de Dios, si tú no sabías que Dios quería que fueras transformado, debes de saber que, o sea, no solo se trata de esta vida, sino que se trata de la que sigue. O sea, Dios quiere una transformación eterna. O sea, no quiere una transformación de que en vez de ir a este lugar, ahora voy a este lugar. En vez de hacer esto, ahora hago esto. No es una transformación así. Es una transformación eterna lo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros. Y Él puso este amor, o sea, el ejemplo máximo de amor lo puso Dios. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es la forma en la que Dios nos amó. ¿Cómo sabemos que Dios nos amó? Pues porque dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si tú crees en Jesucristo, si tú confiesas tu pecado y te arrepientes y crees que Él murió por ti, entonces te vuelves un hijo. Te vuelves un hijo de Dios y empieza un proceso de transformación para que seas esta nueva criatura. Porque espiritualmente ya lo eres, pero físicamente debes de parecer. Es algo que es un proceso que sucede en esta vida. En la que sigue nos van a dar un cuerpo nuevo, vamos a tener un cuerpo para siempre y vamos a servir a Dios por la eternidad, todos los que somos hijos. Amén. Y es algo que la Biblia nos explica. Pero no podemos vivir esta vida diciendo, bueno, algún día seré transformado. No, o sea, por supuesto que sí. Pero Dios también tiene un propósito para nosotros en esta vida. Y cuando dejamos que Dios nos controle, somos testigos del poder de Dios. Somos testigos de lo que Dios es capaz de hacer, porque vemos esa transformación que Él hace, ¿no? En nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en cómo Él obra a través de nosotros, cómo nos empezamos a unir, empezamos a funcionar como cuerpo y empezamos a hacer cosas para Él. Cuando hacemos esto, las personas a nuestro alrededor también lo van a notar. O sea, es algo que es notorio. Se te van a empezar a acercar a oruguitas y van a decir, ¿qué hiciste? Esto está increíble. Pues déjame te platico, ¿verdad? No soy yo. Obviamente, esto es lo que Dios hizo. Pero esta transformación increíble que estamos viendo no va a suceder a menos de que renovemos nuestro entendimiento. Lo voy a repetir, hermanos, esta transformación no sucede a menos de que renovemos nuestro entendimiento. O sea, si tú sigues pensando igual que antes, pero ahora tienes vida eterna según tú, así no funciona. O sea, no vas a poder ser transformado a menos de que renueves tu entendimiento. Y muchas iglesias, ¿no?, predican la palabra de Dios y le estudian y le enseñan y está muy bien, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. Pero muchos no entienden por qué es tan importante la Biblia. O sea, no entienden por qué, o sea, qué parte cumple en el proceso de transformación. La palabra de Dios nos muestra, nos da sabiduría, nos muestra lo que es bueno, lo que es malo, nos muestra lo que Dios quiere y por lo tanto se traduce en temor de Dios. Esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios, empiezas a vivir diferente. Por eso, por medio de la palabra de Dios existe un cambio de corazón, un cambio de cerebro, un cambio de opiniones y por lo tanto un cambio de identidad. Entonces, si no renovamos nuestro entendimiento, no vamos a dejar de pensar como antes, no vamos a dejar de actuar como antes. Vamos a pensar igual que como piensa Dios. Entonces, la transformación empieza a suceder. Si tú eres de las personas que dicen, no, mira, esto está muy complicado, mira, dame una serie de reglas, perfecto, entonces tú eres la oruguita que se quiere disfrazar. Y ya, con que parezca mariposa, yo con eso tengo. Pero cuando tú ves el capullo y la ilustración completa, dices, no, es que tengo que morir a mí. Tengo que dejar que Dios haga lo que tiene que hacer, porque esto es algo nuevo y es algo maravilloso que Dios hace.
Entonces, no caigamos, hermanos, en desperdiciar años de nuestra vida comprobando que Dios tiene razón. Sí, tenía razón, 20 años después, ¿no? No quieras seguir reglas, hacer todo lo que hacen en sus propias fuerzas, porque esto no nos va a llevar a una transformación. O sea, si hacemos esto, vamos simplemente a ser oruguitas fingiendo, en vez de ser mariposas, que es lo que Dios quiere. Debemos entregar nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, entregarnos por completo a Él, para que entonces comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos dejarnos controlar por Él, para que podamos amarnos unos a otros verdaderamente. O sea, yo no puedo decir que estoy controlado por Dios y que no amo a mis hermanos, así de fácil. Pero cuando lo hagamos, si nos dejamos controlar por Dios, ese amor va a impactar la vida de las demás personas. Va a impactar la vida de la gente que nos rodea, ¿no? Tanto de nuestra iglesia como los de afuera. Porque es la misma forma que el amor de Dios nos impactó. Tú piensas, ¿te impactó en algún momento el amor de Dios? Algunos. ¿Te impactó el amor de Dios? Ese mismo impacto puedes tener en la gente de fuera. Entonces ponte a pensar que si tú no puedes amar a tu hermano que está aquí presente, si tú no sirves a tu hermano que está aquí a tu lado, ¿cómo crees que vas a ir hasta lo último de la tierra a amar y servir a otras personas que ni conoces? Y es interesante porque esto es una familia, y la familia sirve para que crezcamos, para que practiquemos lo que el papá quiere. Y en esta familia debemos entrenar cómo amarnos unos a otros para ir creciendo. Para que algún día, ¿verdad?, cuando ya estemos grandes y maduros, no en edad espiritualmente, digamos, yo amo muchísimo a mis hermanos, pero hay mucha gente que todavía no conoce el amor de Dios. Yo voy a ir hasta lo último de la tierra a esparcir el amor de Dios. Ese es el mismo sentir que tuvo Cristo que debe haber en nosotros. Entonces, hermanos, a ponernos a practicar entre nosotros, a crecer en amor para que algún día, como decía Beto, podamos ir hasta el último de la tierra a esparcir el Evangelio. Vamos a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias porque tenemos tu palabra, Señor, y por medio de ella te podemos conocer a ti. Podemos conocer tus opiniones, podemos conocer todo lo que tú quieres que seamos, Señor. Te pido por favor que ese proceso de transformación tú lo comiences en cada una de nuestras vidas, Señor. Te pido por favor que podamos entregarnos a ti, podamos comprobar, Señor, cuál es tu buena voluntad agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos a transformar nuestro entendimiento, que opinemos igual que tú, Señor. Que te busquemos cada día, cada mañana, cada vez que abramos la palabra de Dios, Señor, buscando un cambio de opinión para pensar igual que tú. Te pido por favor que alinees nuestros corazones, que podamos amarnos unos a otros, que podamos crecer en amor, crecer en servicio, y que algún día, Señor, podamos hacer eso hasta lo último de la tierra, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén.